saw her and she hit me like that. Saw that thing so beautiful. Amigos lectores, ¿qué tal? Sean todos cordialmente bienvenidos a este su programa En Portada, uno de los espacios de librería internacional dedicados a conocer a escritores de distintos géneros y de diferentes partes del mundo. Por supuesto, también de Costa Rica, como lo tuvimos hace 15 días. Y el día de hoy, que también tenemos un invitado muy especial, máxime que nos encontramos en el mes de la patria. Nuestro invitado es precisamente de Guanacaste, guanacasteco de nacimiento. Él es dibujante por excelencia, se especializa en lo que ha sido su mayor pasión, el noveno arte, o también llamado cómic, historieta, o en los últimos tiempos que se le conoce como novela gráfica. Hemos preparado un video muy emotivo, muy bonito realmente, para conocer una pincelada de su trayectoria. Los invito a verlo y ahorita vamos a estar ya conversando con nuestro invitado especial del día de hoy. Esta tarde tenemos en portada al artista de novela gráfica costarricense Ronald Díaz Cabrera, mejor conocido en el campo artístico como Rodicap. Bienvenido, Ronald, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Roger. Agradecido por estar en este espacio tan importante para todos los autores de este país y de los demás países. Ronald, a mí ese video me llena de mucha emoción, realmente. Es un video muy bonito, es, como lo dije al principio, una pincelada de todo el amplio trabajo, de toda esa gran trayectoria que has hecho. ¿Cómo te sentís viendo ese proceso, digamos, de evolución de tu trabajo desde tus comienzos hasta el día de hoy con la obra que vamos a estar comentando en un ratito, Leyendas Sabaneras? Son un cúmulo de emociones, entre ellas la nostalgia, entre ellas la misma admiración a mi propio desarrollo, cómo empezar desde dibujos tan simples a todo el progreso que a la fecha he logrado. Y bueno, a veces me olvido de
de todas las metas que ya he cumplido y que en algún momento en mis inicios parecieron difíciles de alcanzar o imposibles. Pero también el video, me parece que también con esa musicalización y con esa emoción al estilo pues de las películas de superhéroes que hemos disfrutado un montón en los últimos tiempos, pues también nos invita a eso, ¿verdad? A ir en esa persecución y en ese alcance de nuestros sueños. Y me imagino que también pues has podido alcanzar muchos de ellos y bueno, hasta llegar a donde estás en este momento, ¿verdad? Sí, claro, claro, la música fue muy a propósito para, para motivar y para darle ese toque narrativo, épico, en donde bueno, motivar al público también a buscar sus ideales y a cumplir lo mejor posible con sus metas. Agradecemos en este momento a todas las personas que están conectándose, que están disfrutando de este Facebook Live. Andrea Cascante por allí nos está escribiendo, un saludo muy especial a ella, Paola también. Katia Bermúdez está por allí también con nosotros. Agradecerle también a Diego que está en los controles el día de hoy con nosotros. El día de hoy, este es el libro que nos tiene acá, Leyendas Sabaneras. Es una novela gráfica chivísima, realmente, de la que vamos a estar hablando más adelante. Es una novela que pues los invito también a conseguir en cualquiera de nuestras librerías y a través de nuestro sitio web, libreriainternacional.com. Y también invitarles que si gustan enviar sus comentarios, sus preguntas, pues lo pueden hacer aquí en este Facebook Live y nosotros pues se las transmitiremos a Ronald para contestarlas completamente en vivo. Ronald, hay algo muy importante que a mí realmente me causa mucha admiración por tu trabajo y es que sos de formación autodidacta. Bueno, la afición por el arte en vos empieza desde muy temprana edad, según dice por allí en el libro, desde que tienes memoria. Contanos un poquitito, rememoremos cómo fueron esos comienzos en la escuela, en tu casa, dibujando superhéroes, ese tipo de cosas. ¿Cómo fue? ¿Qué recuerdos se te vienen? Y también después de ver este video, ¿verdad? Tan bonito. Sí, bueno, mi historia empieza así como empieza el video, con un pequeñín tirado en el suelo, en el patio de la casa, dibujando. Se puede decir literalmente que yo surjo de la tierra, porque mi primer lienzo fue el suelo. A mí se me ocurrió aterrizar en esta tierra en un momento y en un lugar áridos, difíciles para toda aspiración artística. Entonces, igual que otros colegas artistas, no solo del ámbito gráfico, sino en cualquier ámbito musical o cualquier otro, aquí en zonas como Guanacaste, en tiempos donde no había tantos avances tecnológicos, internet, nos tocó trabajar con lo mínimo, con lo que teníamos. Entonces, mi primera inspiración fue la serie Mazinger Z. Mi primera inspiración fue mirar animes. Ahora se le llama anime. En aquel tiempo yo no sabía que se llamaba anime. Entonces, al principio fue un juego de niños. Observábamos con los hermanos, los primos, observábamos la serie y después todos juntos íbamos a jugar dibujando en el suelo los personajes. Entonces fue la primera cosa que yo me motivé a dibujar, ese personaje. Y ahí fue donde empecé a descubrir que tenía esa habilidad cuando logré el resultado de hacer algo que se pareciera al personaje de la Mazinger. Primero fue el robot. Cuando dominé el robot, me motivé entonces a pasar a la figura humana, al personaje, al protagonista que lo conducía. Cuando lo hice, entonces me motivé a pasar a dibujar a la figura femenina, al personaje femenino. Pasar de dibujar hombres a dibujar mujeres es un paso bastante interesante, porque al principio las mujeres siempre se parecen hombres, no quedan muy bien. Por lo menos esa fue mi historia, ¿verdad? Entonces,
Antes de entrar a la escuela, mi lienzo fue el suelo porque vengo de orígenes muy humildes, no había para comprar cuadernos de dibujo, lápices y esas cosas. Es hasta que entro a la escuela donde ya tengo papel, ya tengo los cuadernos de la escuela, ¿verdad? Son los primeros papeles con los que cuento, el lápiz con el que debería escribir la materia escolar, entonces lo usaba más para dibujar. Y tus compañeros, Ronald, qué decían? ¿Se admiraban de ese talento que ya ibas mostrando poquito a poco, muy diferente tal vez a lo que ellos trataban de hacer? Sí, sí, siempre, bueno, en toda mi historia estudiantil destaqué siempre por eso. Siempre, bueno, le pasará a otros dibujantes, ¿verdad? Siempre uno destaca por la habilidad. Aunque yo era, mi personalidad desde niño siempre fue muy retraído y más bien trataba de esconder lo que hacía, ¿verdad? Me gustaba que vieran lo que yo hacía. Sin embargo, hay algunos otros compañeros extrovertidos y entonces que les gustaba también dibujar y en la escuela por lo menos hicimos como un grupillo ahí pequeño de aficionados a dibujar los personajes. Okay. De todos ellos, solo yo me quedé, ¿verdad?, en esta locura, ¿no? Entonces, pero sí, sí, a lo largo de mi tiempo estudiantil siempre destaqué por eso. ¿Y tus papás o tus familiares más allegados te motivaban a seguir adelante? ¿O más bien, como sucede en muchos casos, cuando son temas, digamos así, como artísticos o algo un poco menos tradicional, si se le quiere decir, más bien te echaban un poquitito para atrás para ir a cumplir esos sueños? Bueno, como le dije, vengo de orígenes muy humildes y en este tipo de familias humildes el arte no se considera una opción como laboral, ¿verdad? Se maneja más como un hobby. Muy Como un bien, hobby, una sí, afición, sí. hágalo, sí, muy bien, perfecto, muy bonito, pero hágalo en sus ratos libres, Sí, pero estudie una carrera, busque ajá, un trabajo, ¿verdad? exacto. Entonces, bueno, mi madre, un saludo para mi madre, doña Marixa Díaz, ¿verdad? Un saludo para ella, que todavía la tengo, gracias a Dios. Ella, bueno, y sus orígenes más humildes que los míos, no tenía la capacidad de comprender hasta dónde podía llegar esta locura, ¿verdad? Entonces, así como un apoyo, un impulso de mi familia para, para optar por esto como algo serio, como una carrera, no lo hubo. Más bien me decían que despertara de mi sueño, ¿verdad? Y que buscara un trabajo, porque de eso yo me moriría de hambre, ¿verdad? Sí, por eso te hacía la pregunta, porque en realidad yo he tenido algunos conocidos, sobre todo un muy buen amigo, que en nuestra juventud él decidió irse por el camino de aprender guitarra y recuerdo perfectamente que su mamá sobre todo le decía lo mismo, no, guitarra no, tecnología aquí, allá, y al final él se decidió por la guitarra. Entonces, y hoy de hecho le va súper bien en lo que hace, ¿verdad? En su arte. Entonces, al final también sirve de ejemplo tu historia porque, bueno, es eso, ¿verdad? Es precisamente el perseguir el sueño que uno tiene para cumplir las metas, ¿verdad? Que por cierto, aquí Catherine nos manda y te hace la siguiente pregunta. ¿Cómo fue la experiencia de esconder tu arte y luego saber que eras conocido o que te llegas a ser conocido? Muy interesante esa pregunta. Pasé en esa lucha de esconder mi arte hasta incluso cuando llegué a la universidad. No me gustaba mostrar lo que hacía, no consideraba que lo mío valiera la pena, aunque ahora que lo viendo este video, mis antecedentes, veo que tenía calidad, pero en aquel tiempo no lo creía, ¿verdad? Creía que todavía necesitaba trabajar mucho más como para ser digno de mostrar. Sin embargo, después de conocer personas claves en la vida, llega el punto en donde ya
me convencen de que es hora de mostrar lo que hago con el mundo, y es entonces a partir de ahí que decido dejar esa actitud y empezar a darme cuenta que no hay escapatoria, voy a ser un artista y el artista debe compartir su arte con el mundo. Y es cuando empiezo a hacer exposiciones, empiezo a buscar opciones, ¿verdad? En el área del cómic, buscar dónde publicar y todo eso. Y bueno, ahora eso de darme cuenta, de ser conocido y todo eso, eso no fue de la noche a la mañana, eso lleva un trabajo. Y precisamente lo que más me ha costado es darme a conocer, porque no me gusta hablar de mí, no me gusta hablar de mí mismo. Soy o sea, mi personalidad original es ser, digamos, conservador, reservado, es la palabra, reservado, y no tanto estar mostrando lo que hago. Ahora tengo que hacerlo, es parte de lo que debe hacer un artista, ¿verdad? Y sin embargo, ahora que soy algo conocido, no tanto como quisiera, pero estamos en ese proceso, me siento bien, me siento satisfecho, porque han valido la pena todos estos años, y sobre todo porque escucho los comentarios y veo los resultados cuando escucho a una madre que me dice: mi hijo hizo la tarea de leyendas con su libro de leyendas. Porque, bueno, el tema de las leyendas es un tema del currículum escolar, ¿verdad? Entonces, es ahí cuando más me da satisfacción de todos estos años de duro trabajo, de dura práctica y de tantas pruebas superadas. Para quienes se vienen integrando a la transmisión, estamos hablando con Ronald Díaz, o más conocido como Rodicap. Él es el autor, la mente detrás de esta excelente obra gráfica, Leyendas Habaneras, que más adelante vamos a estar mostrándola, porque realmente su contenido, y Ronald, y te lo voy a decir un montón de veces, seguramente en el programa, ya te lo he dicho antes es una obra espectacular, es un arte lindísimo, y realmente sí me satisface también escuchar historias como esta que acabas de mencionar, de ese chico que hace la tarea con esto, porque bueno, casualmente yo también tengo un chico que hace poco estaba haciendo una tarea y bueno, ahí observó un poquitito también de Leyendas Habaneras, y realmente es un libro que sí vale la pena que todo el mundo tenga en casa. Siguiendo un poquito, conociendo a Ronald, antes de Leyendas Habaneras, fuiste miembro de una organización llamada La Pluma Cómic, la división La Pluma Sonriente, desde el año 2000 hasta el año 2017. O sea, fueron 17 años que estuviste inmerso en esta organización. Contanos un poquitito de esa parte de tu vida artística, de qué se trataba esto. Sí, La Pluma Cómic, cuando yo los conocí, se llamaban solo La Pluma Cómic, encabezada por don Oscar Sierra, que se convirtió en un buen amigo mío. Don Oscar Sierra es un colega, dibujante de historietas también, y también hace humor gráfico, caricatura. Él fundó esta organización en los años 80, me parece, 80 o 90. Y bueno, el objetivo de esta organización era agrupar a los creadores de estos artes, caricatura, sobre todo la caricatura, que era lo que más había en años pasados, ¿verdad? Entonces, y promover este arte que en Costa Rica sí ha sido la caricatura, el cómic, ha tenido siempre muchas dificultades, muy poco apoyo, muy marginado. Entonces, cuando yo empiezo a salir, porque como le digo, antes de querer darme a conocer, yo creía que era el único dibujante de cómics, o el único en esta cosa de la historieta, ¿verdad? Porque en el país no se veía que nadie más publicara, no había revistas, yo solamente veía lo que venía de afuera. Entonces yo creía que era el único. Sin embargo, cuando empiezo a tocar puertas en la capital buscando opciones,
me recomiendan hablar con don Oscar Sierra, que era el presidente, y es todavía el presidente de esta organización, y es cuando él me invita a entrar. Él me ve como un joven, ¿verdad?, amateur, que necesita aprender un montón de cosas, y así es, y así era. Yo, bueno, mi origen es autodidacta, no sabía cómo se llamaban las cosas, solamente lo hacía, ¿verdad? Entonces, es cuando entro y me doy cuenta de que necesito estar en contacto con los colegas, y en esos años yo agradezco a esta organización porque aprendí lo que tenía que conocer sobre el medio, ¿verdad? Como aspectos técnicos tan simples como el tamaño al cual dibujar. Imagínate que yo dibujaba, ahora me sorprendo, yo dibujaba la página al tamaño carta. Okay. Tamaño carta, cuando no se hace así, se hace más grande, ¿verdad? Incluso en mis orígenes, lástima que no se conservan, pero yo en mis orígenes, cuando estaba practicando, llegué a hacer historietas, cómics, como si yo mismo los publicara, pero los dibujaba en la misma hoja, incluso en las dos caras lo dibujaba y los pintaba como si estuvieran publicados, ¿verdad? Eso era porque no sabía. Entonces, así, y fue todos esos aspectos técnicos, cosas del medio, hasta cuánto cobrar, yo no sabía. Esa es otra parte que me ha costado siempre como artista, ¿verdad? Cuánto se debería cobrar por una lámina, cuánto gana un artista de estos cuando logra colocar su trabajo, un montón de cosas, ¿verdad? Todos esos años fue ese tipo de aprendizaje, ese tipo de orientación que recibí en esta organización, sobre todo con don Oscar Sierra. Y bueno, cuando yo entro, que mi especialidad es el cómic, la historieta, es donde se abre la división de la pluma cómic. Antes solo era la pluma sonriente. Okay. Porque los demás miembros eran solo caricaturistas. Y es ahí que con la sangre nueva que yo traigo empezamos a hacer actividades interesantes para promocionar tanto la caricatura como el cómic. Incluso entrando en respuesta también a un proyecto de beca taller del Ministerio de Cultura que gané en ese tiempo. Recién yo empecé con fuerza a darme a conocer, ¿verdad? A inicios del año 2000. Ese proyecto me lo aprobaron, y el producto de ese proyecto fue organizar la Semana de la Historieta aquí en Liberia. Era la primera vez que se organizaba algo así en el 9º arte aquí en Liberia. A mí me tocó, bueno, a mí como artista, me ha tocado abrir trocha por aquí, ¿verdad? En nuevas tendencias en el arte, porque antes, en aquellos tiempos, lo más normal en Guanacaste es el arte tradicional, los cuadros con el paisaje, claro, etcétera, ¿verdad? Y aparte de ser precursor en ese sentido en Liberia, en tu tierra natal, también arte tuyo llegó incluso a estar en México y hasta en Italia. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se dio esa parte? ¿Y qué tipo de arte se expuso en esos países? Sí, eso gracias a la promoción y a la gestión de don Oscar Sierra, el presidente de la Pluma Sonriente, Pluma Cómic, con ciertos contactos que él tenía. Fue me acuerdo, con el Museo Franco Fossati de Italia. Entonces, fueron relaciones ahí culturales que se hicieron, la asociación, la organización de la pluma y el museo, en donde de esa forma se organizó esta exposición. Y bueno, lástima que no pudimos ir en presencia, pero al menos organizamos los artes originales,
y mandamos esa exposición. ¿Qué expusimos? Expusimos cómics cortos sobre temáticas culturales. En mi caso fue, bueno, un cómic corto que hice sobre el medio ambiente, sobre la conciencia del medio ambiente. Y los demás compañeros también hicieron sus propias versiones, sus propias ideas. Entonces, la exposición primero fue en Italia y después el mismo museo se encargó de llevarla a México. Y de México ya llegó aquí. Fue como itinerante esa exposición. Pero fue algo, bueno, fue un logro muy, muy importante para la organización, para nosotros los miembros, y bueno, también para el país, para darnos a conocer, ¿verdad? Que, bueno, decirle al mundo, y aquí también se hace cómics, ¿verdad? También se hace cómics, no, perfecto. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Ahora, regresando un poco el tiempo, en el 2004 también haces historia, porque sale el primer comic book que se publica en Costa Rica, entendiendo por comic book una obra gráfica de un solo autor de gran envergadura. Desafíos fue, o es su título, de esta obra. Contanos también sobre esta experiencia en la que marcaste un hito en la historia del cómic en nuestro país. Bueno, Desafíos es el resultado de todo un proceso de maduración, tanto a nivel gráfico como a nivel narrativo. Es la primera historia con el suficiente potencial y suficiente calidad, tanto gráfica como narrativa, que yo decido publicar. Y es entonces, antes de esto, antes de Desafíos, había manejado otras historias, pero eran puro entretenimiento, pura aventura, ¿verdad? El típico personaje, por ahí no sé si vieron en el video Rodicap, el guerrero metálico. Ese personaje solo le debo el seudónimo, porque eso fue antes del 2000. Entonces, era un personaje con no mucho peso, ¿verdad? Fue como el primer ensayo de una obra ya de calidad, digamos, suficiente, pero no cumplió. Entonces, sí, me gustó el nombre y a mí, para empezar a darme a conocer, busqué un seudónimo, porque siempre me gustó en los escritores, los artistas que usaban el anonimato con los seudónimos. Entonces, por mi personalidad, ¿verdad? De no querer mostrarme mucho y todo eso, me gustaba la idea del seudónimo. Entonces, es por eso que adopto ese seudónimo gracias a ese personaje que al final, bueno, ahí quedó, no vio la luz. Entonces, Desafíos es una historia que aunque gráficamente se parece a muchas otras historias, muchas otras series, porque es un recogido, ¿verdad? Tiene inspiración en los Caballeros del Zodiaco. Bueno, estoy hablando para los que conocen, ¿verdad? Los que han visto televisión y todo eso. Caballeros del Zodiaco tiene mucho sobre algunas historias basadas en videojuegos como Street Fighter, King of Fighter, etc. Tiene algo de Dragon Ball. Y bueno, pero en realidad esa es la estética. Ahora, vamos a la parte narrativa. Es la primera historia que en realidad de la cual yo me siento orgulloso porque logro, bueno, una historia amplia, ¿verdad? Y con un mensaje. El mensaje de Desafíos es la superación personal. Eso, bueno, por medio de las artes marciales. La superación personal se puede manejar desde muchas áreas, ¿verdad? Pero como mi otra pasión son las artes marciales, ¿verdad? Incluso he practicado muchas artes marciales, muchos años, de joven, el karate sobre todo. Siempre me gustó la filosofía del guerrero, ¿verdad?
de la Oriental y todo eso, ¿verdad? Entonces, por ahí fue donde yo organizo esta primera obra, y es con la primera obra con la cual yo estoy listo también económicamente, porque ya tenía mis ahorritos por ahí, para cumplir el primer gran sueño. Antes de eso, en mi época de amateur, que bueno, cuando yo pasaba por las vitrinas de las tiendas de revistas, yo soñaba con tener mi obra ahí, así como veía los de Superman, los de Batman, etcétera. Yo soñaba con que el mío un día iba a estar ahí. En aquel tiempo era un sueño, ¿verdad? Sin embargo, en ese momento, teniendo ya esa obra ya lista, yo me doy cuenta que estamos listos para cumplir el sueño. Y fue así como logro publicar con mi propio esfuerzo, tanto económico como editorial y todo eso, ¿verdad? Desafíos. Sin embargo, fue como escalar una cima y ver que habían otras más grandes, ¿verdad? Porque Desafíos, aunque marcó un hito, porque era la primera obra de esta magnitud, ¿verdad? Un comic book de 86 páginas, una sola historia, no se había publicado antes, que yo sepa, no sé si se ha publicado algo parecido, ¿verdad? Me imagino que sí, pero en aquel tiempo no, solo se habían publicado, incluso antes de Desafíos me logran publicar en ese interín de tocar puertas, me logran publicar unas cuantas páginas en la efímera revista Camaleón, que salió por aquellos tiempos, ¿verdad? Okay. Después surgió la revista Caos, pero eran revistas compuestas de varias historias de diferentes autores, ¿verdad? Correcto. Pero una obra como Desafíos era la primera que se publicaba en ese tiempo. Okay. Lo que pasó con Desafíos, perdón, ¿verdad? Adelante. Tenía que decirlo, lo que pasó con Desafíos es que no logré la otra parte en la que estoy trabajando ahora. Otra parte era la promoción, la divulgación y la distribución. Eso no lo sabía, eso no lo tenía en cuenta. Fue una emoción. Bueno, voy a publicar. Y yo creía que ahí se acababa todo, ¿verdad? Bueno, parte de la experiencia, ¿verdad? De lo que se va adquiriendo con el pasar del tiempo. Y bueno, y ahora con la obra que ya vamos a entrar de lleno, que es Leyendas Habaneras, pues también ya te abre las puertas de una manera completamente diferente de lo que hubiese sido en ese entonces. Claro. María, te pregunta, en la actualidad, ¿cuáles son tus mayores inspiraciones y artistas favoritos? Supongo que se refiere en la parte gráfica. Muy probablemente. Ok. Bueno, hay un italiano que se llama Riccardo Federici. Él trabaja el noveno arte también. Es muy bueno. Y bueno, voy en camino a tratar de llegarle al nivel que él maneja y el estilo más o menos que él maneja. Riccardo Federici. ¿Te gusta mucho igual de DC Comics, Marvel? Sí, Dark Horse? Soy muy seguidor de las clásicas, ¿verdad? Las clásicas sagas, las de Marvel. No he podido seguirlas todas porque no me da, ¿verdad? O me pongo a trabajar o me pongo a mirar cómics y todo eso. Sí. Pero sí, los clásicos, ¿verdad? De Marvel, DC, soy fan de las películas, ahí estoy pendiente de las nuevas películas que han mejorado bastante, ¿verdad? En ese tema. Pero también me gusta mucho el cómic o la novela gráfica europea, sobre todo porque es por donde yo voy, es mi línea, es el cómic de autor, ¿verdad? El industrial, que es la Marvel, el DC, me agrada y todo, pero hace mucho tiempo, digamos, dejé la ilusión en algún momento de llegar ahí. Ahora voy, digamos, la línea mía es el cómic de autor, hacer lo que a mí me gusta, hacer lo que yo quiero. Fernando hace la siguiente pregunta y de hecho eso ya nos da pie al tema que viene. ¿Cómo surge el cambio de los superhéroes o en este caso que estábamos hablando, ¿verdad? De la parte de Desafíos hasta Leyendas Habaneras?
¿Cómo se da ese cambio? ¿Por qué tu interés también de entrar a este nuevo mundo, si se le quiere decir así? Muy, muy buena pregunta, sí, da suficiente pie para entrar en el tema. Sí, parece un cambio bastante radical, ¿no? Pero no tanto. Conforme avanza el tiempo, bueno, los años van llegando y con ello necesariamente debe venir la madurez, ¿verdad? Entonces, yo cuando soy consciente de que soy un artista, paso al segundo nivel que debería tener todo artista, que es ser consciente de que los artistas también tenemos una responsabilidad. Este don que nos dieron, que nos fue asignado, es un don que debe ser usado para dejar un legado, para dejar huella. Entonces, yo, conforme voy dándome a conocer, conforme voy conociendo el medio, sobre todo en mi provincia, me van tomando en cuenta en diferentes, bueno, por ejemplo, he participado, mi obra ha estado en diferentes periódicos regionales, etcétera, ¿verdad? He sido muy solicitado en proyectos editoriales, tanto en la provincia de Guanacaste como a nivel nacional. Entonces me doy cuenta que tengo una responsabilidad de aportar algo a la cultura. Y como vivo en Guanacaste, una tierra rica en cultura, la que le da identidad, bueno, parte de lo que le da gran identidad a nuestro país. Entonces empiezo a valorar cómo puedo hacer desde mi trinchera para aportar algo como artista y no salirme de lo mío, ¿verdad? Entonces descubro en las leyendas una beta inexplorada y rica, y muy rica, de historias. A mí siempre, bueno, me han llamado la atención las historias, ¿verdad? Esas historias con las que crecimos, escuchándolas, ¿verdad? Creyéndolas de verdad, ciertas, escuchar que a alguien le salió la mona por allá, escuchar la mona en el techo de mi casa, ¿verdad? Aunque fueran gatos, pero uno decía que era la mona. Sí. Entonces, ahí donde descubro el camino, sobre todo cuando me llegó la primera historia, la primera leyenda que me inspiró, fue escuchar una que no es muy conocida, es más de Guanacaste, porque tiene que ver con los sabaneros. Entonces, la imagen del sabanero en aquellos tiempos, ¿verdad? Son hombres recios, son hombres peleadores, siempre tratando de demostrar su hombría, domando toros, domando potros. Entonces, y una parte del sabanero es el pleito, ¿verdad? Demostrar su valor en el pleito. Y se dice que había un sabanero que incluso un día se le apareció el diablo y lo retó a pelear, porque él retaba a pelear a todo el mundo, ¿verdad? Entonces el diablo se le aparece y lo reta a pelear y se enfrascan en un singular combate. Y bueno, y yo cuando lo escuché, yo la veía en mi mente, cinematográficamente, ¿verdad? Y ahí me motivé a hacer el primer cómic. Esa fue la primera leyenda que yo hice en cómics, que se publicó en el desaparecido periódico regional El Sabanero, a propósito, se llamaba así, me parece, El Sabanero. Okay. Entonces, a partir de ahí, viendo el impacto que tuvo, los buenos resultados en el público local, por lo menos, yo me doy cuenta que debo seguir en esa línea para cumplir con el rescate de la cultura, para brindar un aporte en el rescate de la cultura, y en este caso, mi área sería el tema de las leyendas. Ok. Leyendas Sabaneras. Este es el libro, esta es la gráfica que tenemos disponible en todas las librerías internacional. También está disponible a través de nuestro sitio web www.libreriainternacional.com, con envío a todas partes del país. Es una novela gráfica que contiene 274 encuadres textuales. Son 7 leyendas que vienen incluidas por acá, que de hecho ya nuestro compañero Diego
va a estar mostrando un poquitito del contenido de ella, porque realmente yo sinceramente, Ronald, sí siento que aquí ya se concentra y se nota, se plasma una madurez total de parte tuya como artista. Realmente es que los dibujos son increíbles, el detalle es increíble, a mí me ha gustado un montón. Y también un detalle importantísimo es que es en blanco y negro, ¿verdad? Ni siquiera es a color, también que eso también llama muchísimo la atención. Así como llama mucho la atención la escogencia de las leyendas que vienen incluidas acá, porque vos que sos de Guanacaste, como cuántas leyendas pueden existir, no sé, decenas, no sé, un montón, ¿verdad? Son incontables. Incontables, exactamente. ¿Cómo fue el proceso de escogencia precisamente para definir cuáles iban a estar aquí y por qué descartar otras? Bueno, el proceso de escogencia no fue tan complicado. En realidad, en ese libro están las más famosas, las más sonadas, las más escuchadas, sobre todo pensando en todo el país, ¿verdad? Aunque mis versiones se basan, porque cada leyenda tiene muchas versiones, no solo dentro de Costa Rica, sino a nivel latinoamericano, hay muchas versiones y tienen su esencia, pero cambian ciertos detalles, ¿verdad? Entonces yo escojo las más escuchadas, como la Llorona, que es una leyenda que viene desde México hasta el sur, ¿verdad? Suramérica, con sus diferentes versiones. La Cegua es otra que se escucha en toda Latinoamérica. Está también la Carreta sin Bueyes, que es muy tica. Entonces así las más famosas. Hay algunas, hay una que otra, bueno, el Cadejos lo tenemos muy en el imaginario en todo el país, ¿verdad? Solo hay algunas que, por ejemplo, el Diablo Chingo es muy guanacasteca, porque surge en toda esta dinámica de las haciendas ganaderas del Guanacaste antiguo. Entonces, bueno, para dar un spoiler ahí, más o menos, era un toro negro que ningún sabanero podía atrapar, lazar, se dice, ¿verdad? Y que le decían que parecía el diablo, entonces por eso le llamaban el Diablo Chingo. Y la mona es muy conocida con diferentes nombres. En el Valle Central le dicen, me parece que el mico malo, algo así. Pero la mona es también muy guanacasteca, y también se escucha mucho con ese nombre en Nicaragua. Guanacaste y Nicaragua hay mucho intercambio cultural por ahí. Entonces, básicamente, esa fue la escogencia. No tenía capacidad para tener tantas leyendas, entonces me decidí a escoger las más escuchadas, las más famosas. ¿Te basaste tal vez en bibliotecas, tal vez en libros antiguos, en publicaciones antiguas, o tal vez en gente tal vez gente mayor, tal vez para inspirarte un poquitito y agarrar la esencia de las leyendas? Muy interesante su pregunta. Bueno, ese libro tiene historia, o sea, es un proceso. Antes de sentarme a dibujar, el proceso de investigación fue amplio, y el método fue sentarse a escuchar las historias de los ancianos, de los antiguos sabaneros aquí en la región. En este punto, bueno, agradezco la colaboración de personas claves, por ejemplo, don Amado Grillo aquí en Iberia. Un saludo para él si logra escuchar esta entrevista. Y en Bagaces, doña Marielito Jiménez, una cultora ahí en Bagaces. Entonces estas personas fueron claves que me ayudaron a contactar a estos antiguos sabaneros, o sea, personas, ancianitos, que ya adultos mayores, que habían vivido en aquellas épocas, cargados de historias. Entonces yo organizo actividades, tertulias, y las escucho, y entonces de ahí tomo el material en parte, no todo, ¿verdad?
Pero sobre todo lo interesante de Leyendas Habaneras es que la mayoría de estas versiones yo me voy al origen. No son anécdotas, sino que voy al origen de cómo surgió la leyenda, ¿verdad? Porque muchas historias solo cuenta que a alguien le salió la mona o a alguien le salió la cegua y la experiencia que vivió. Pero yo me voy al origen de cómo surgió, de dónde, en una versión particular, ¿verdad? No es la versión, no se puede decir que es la versión, la única versión, ¿no? Saludamos en este momento a Marian, también a Aurita, que te dice que excelente trabajo el de este gran artista. Muchas gracias. Andrea Cascante nos pregunta, o te pregunta más bien, ¿cuánto tiempo duraste para realizar esta novela gráfica? Tal vez tomando en consideración investigación y la parte de dibujo, ¿verdad? Más o menos un tiempo. Con todo el proceso, investigación y bueno, y todo, tiempo neto, digamos, 2 años. 2 años. 2 años. Ok, perfecto. Bueno, saludamos a Edo también, Edo Brenes, que está en sintonía. Edo, que tuvimos programa con él también hace unos 15 días aproximadamente. Un saludo para Edo. Ronald, Paola te pregunta, ¿cuál es tu leyenda favorita? Mi leyenda, interesante pregunta. Le he sacado mucho el jugo a La Llorona. La Llorona. Sí, La Llorona es una de las que más, a las que más les he sacado versiones, no solo en cómics, sino en pintura. Bueno, yo también hago pintura. Entonces tengo una colección de pinturas sobre leyendas. Incluso hemos hecho exposiciones antes solo de pinturas sobre leyendas. Y La Llorona es una de mis favoritas, si se quiere, porque es una de las que más causa emoción en el público. Sí, la Llorona es también por tradición, sí tiene mucha, es muy emotiva también, ¿verdad? Sí. Pero bueno, ahí no hagamos tanto spoiler, que la gente también aproveche y compre la novela. Así es. ¿Cómo fue el proceso, Ronald? El proceso, digamos así, creativo, por así decirlo, en el sentido de que, por ejemplo, un compañero me decía un día de estos, todo fue hecho a mano, solo lápiz, tinta y papel, nada de digitalización. ¿Cómo? Contarnos un poquitito de esta parte, porque bueno, ahí hemos estado viendo las imágenes del interior y todo apuntaría a que en efecto se ve muy a mano el trabajo. Contanos. Muy interesante pregunta. Bueno, yo desde mis inicios siempre uno de los retos con los cuales he tenido que luchar son los materiales. Porque bueno, al principio, hasta hace algunos pocos años, uno logra conseguir algo aquí en Liberia, pero en mis inicios yo, bueno, dibujaba con lo que podía y no sabía, ¿verdad? Realmente si existían materiales específicos o algo así. Entonces, yo aprendo a dibujar en una época donde no había tecnología, donde ni soñar de una tableta gráfica, ni soñar acceso a una computadora, ¿verdad? Entonces, mi arte original es todo manual, y así he transcurrido en el tiempo todo lo que he logrado, incluso desafíos, esas imágenes que creo que ya vieron de desafíos que están a color en el cómic publicado para los suertudos que tengan el cómic de desafíos, está en blanco y negro por razones económicas, ¿verdad? Pero Desafíos es una obra pintada toda a color, el original, y está pintada en lápiz de color, pero ni siquiera Prismacolor. Yo el Prismacolor lo vine a conocer ya cuando ya había terminado la obra de Desafíos. Fue esos lápices de colores escolares, ¿verdad? Que les saqué todo lo que pude. Y bueno, logré grandes efectos. En ese tiempo hasta me asombro ahora, ¿verdad? Entonces, todas esas limitaciones que a mí me hicieron emplearme a fondo, me permitieron lograr este nivel, ¿verdad? De aprovechar los pocos materiales y las habilidades manuales, que me gustó, y hasta la fecha me estoy resistiendo. Me imagino que en algún momento voy a dar
transitoriamente, ¿verdad? Al área digital, ¿verdad? Uh-huh. Pero hasta la fecha algo de lo que me enorgullezco y realmente me he resistido, ¿verdad? Es que la mayoría de mi trabajo es manual. En el libro de leyendas sabaneras, lo que hay digital es algunas tramas, unas cuantas tramas de fondos uh-huh. y los textos. Uh-huh. Pero todo desde el principio hasta el fin, el diagramado de la página incluso, porque ahora muchos artistas de cómics o novela gráfica hacen los cuadros por separado y digitalmente los van montando. Uh-huh. Pero yo no. Aquí, como ven al fondo, aquí tengo algunas páginas originales. Yo diagramo a como se hacía antes, desde el boceto inicial, la página, hasta darle los últimos toques, ¿verdad? Chivísima. No, buenísimo. Así es. La cegua, el sabanero y el diablo, la llorona, la carreta sin bueyes, la mona, el diablo chingo y el cadejo. Esas son las 7 leyendas sabaneras incluidas en esta obra de Ronald Díaz, Rodicap. Recordarles, esta novela está disponible en todas las tiendas de Librería Internacional y también a través de nuestro sitio web libreriainternacional.com. Como ya han podido ver, en realidad es una calidad gráfica impresionante de este gran artista guanacasteco. Hablando de esto, Ronald, escuchar una leyenda estando en Guanacaste a escucharla estando en San José, en la ciudad, yo me imagino que sí hay diferencia y me imagino que eso también lo dejaste plasmado en el libro, ¿verdad? ¿Lo ves de esa manera a pesar de que nunca has vivido aquí en la capital? Totalmente. Bueno, Guanacaste ya no es lo que era antes, ¿verdad? Ya ha estado, por lo menos Liberia, de donde yo vivo, ya la noche no es tan noche como en aquellos tiempos, donde sí daba miedo escuchar una leyenda. Me cuentan, los que me contaron las leyendas, me decían que se les ocurría, como no había televisión, entonces se les ocurría reunirse en alguna casa de los vecinos, eran los chiquillos que escuchaban las leyendas, en la noche, que realmente era noche, no había luz eléctrica, y entonces cuando terminaban las historias, las leyendas, y tenían que regresar a sus casas, que no era a la par, sino que en aquel tiempo las casas eran separadas, 50 metros mínimo, y debían, en ese trayecto de ir de la casa del vecino a la casa, era angustiante, pensando en la mona que podía estar ahí arriba de los árboles, esperándolos, todo eso. Entonces, pero aún hoy en día en Guanacaste hay lugares donde, bueno, por ejemplo en Bagaces, todavía en tiempos modernos se dice que hay gente que es cierto, ¿verdad? Que ha visto tal cosa, etcétera, ¿verdad? Entonces todavía es más interesante escuchar una leyenda aquí en Guanacaste que en la capital, ¿verdad? Totalmente, John. Yo me imagino que así tiene que ser. Te mando un saludo, Stephanie Gallego. Y por acá Susana te pregunta, ¿piensas realizar alguna otra novela gráfica inspirada en nuestras costumbres? Sí, bueno, ahora los años me han enseñado y entonces he aprendido a manejar diferentes líneas de trabajo, a dividir como las líneas de trabajo. Bueno, la producción va bastante un poco lenta, pero a paso firme. Entonces, el rescate de tradiciones y entre ellas las leyendas en novela gráfica es una línea de trabajo que va a seguir. Hay muchas historias. A esa mina apenas yo he sacado un poquito, ¿verdad? Pero hay muchos proyectos ahí, muchas historias que ya las tengo en lista, ¿verdad? De empezar a trabajarla cuando se pueda. Pero en este momento me estoy enfocando en otros proyectos que tenía por ahí esperando ya de otras temáticas. Entonces ya proyectos que más me cultivan más mi alma, ¿verdad? Mi inspiración. Uh-huh. Llegando a la recta final del programa del Donald,
pues sos un maestro del dibujo, llevas en la sangre ese talento y realmente pues sí te admiro muchísimo, como te lo dije al principio del programa. ¿Qué consejos le podrías dar a las personas interesadas en aprender o perfeccionar su dibujo y que sueñan con llegar a dibujar como vos lo haces? Consejos. Bueno, practicar hasta el cansancio es la clave del progreso. Primero por ahí. Segundo, el talento no lo es todo. Hay que apoyar al talento con la disciplina. Hay que tener disciplina de trabajo. Hay que dedicarle el tiempo y la importancia a lo que hacemos. Y sobre todo, como tercero, una vez que vamos logrando progresos, conformarse con el nivel adquirido es peligroso. Hay que ser inconforme en su debida medida, estar satisfecho con los progresos, pero siempre tener ese gusanillo que siempre podemos hacerlo mejor para conseguir la excelencia. Esa fue, por lo menos en esos 3 principios, se ha basado mi desarrollo. Y si quieren aprender muchísimo más de Rodicap, de ese talento nato que lleva consigo desde chiquitito y que ahora lo plasma en libros como el de Leyendas Habaneras, también lo estás poniendo a disposición de todas las personas, ¿verdad? Ahora estás dando también clases. Contanos un poquitito de esta faceta, quiénes pueden participar de recibir estas clases, niños, jóvenes, adultos. Contanos un poquitito. Bueno, aprovechando esta situación por la que estamos atravesando todos, estoy ofreciendo clases virtuales de dibujo. Bueno, la publicidad dice dibujo manga porque es el estilo que está de moda, pero lo que se aprende en ese estilo sirve para todo estilo. Entonces, está enfocado sobre todo en principiantes, niños que necesitan una guía personalizada, porque ahora con el YouTube, bueno, hay muchos que aprenden solo viendo los tutoriales en YouTube y todo, entonces esos son los más grandes, los adolescentes más grandes que son más autodidactas en ese sentido. Pero entonces, las clases que estoy brindando se enfocan en participantes de 9 años en adelante, de nivel principiante por el momento. Sin embargo, si en ese curso algún adulto se motiva y es principiante y bueno, quiere aprender, bienvenido. ¿A dónde te pueden contactar, Ronald? ¿Facebook, Instagram, algún número telefónico? Sí, mi teléfono sería el 89 91 35 24. 89 91 35 24. Mi página de Facebook es Rodicap Arte o Rodicap Comics. Son 2 páginas que tengo. La de cómics es exclusivamente de cómics. Okay. La de Rodicap Arte hay bastantes cosas ahí variadas. Ok, excelente. Ronald, de hecho, yo estoy muy contento, bueno, de haber estado compartiendo con vos en este programa, con toda la gente también que se ha pues conectado, todos los saludos, las preguntas, y también estoy muy contento porque, bueno, ahí nos diste un regalito, muy chiva, muy bonito, la verdad es que me agradó muchísimo. Ahí ya Diego lo está presentando, porque realmente sí, bueno, cuando estábamos hablando, ¿verdad? De la entrevista y de la calidad nata que tenés para el arte, pues realmente surgió esto y yo te lo agradezco un montón porque realmente este tipo de gestos, pues le llegan a uno, ¿verdad? También por el trabajo que uno desarrolla y también pues por la admiración de contar con tu presencia no solamente en el programa, sino también de contar con el libro, pues en nuestras librerías. Pues es bonito, ¿verdad? Para los que trabajamos en librerías, los que trabajamos pues con estos seres mágicos llamados libros, pues contar con obras de una calidad tan impresionante como esta, que pues perfectamente se puede dar de tú a tú con novelas gráficas y con cómics de otros países, ¿verdad? Entonces, realmente pues sí, agradecerte muchísimo por el gesto.
me llegó, definitivamente. No, para mí eso es una muestra de agradecimiento, ¿verdad? Por el espacio, por el apoyo. Este apoyo es invaluable para un artista y bueno, un privilegio de haber estado en este espacio y espero volver en algún otro momento con otra obra. De fijo, no, de fijo, Ronald. Aquí las puertas pues han estado abiertas y quedan abiertas de par en par para que volvamos a conversar más adelante de tu nueva obra, de tus nuevos proyectos. Y como mensaje final, pues, ¿qué le podemos decir a las personas que no se han atrevido, en el buen sentido, a involucrarse en las páginas de estas leyendas habaneras? Y en general también, que siempre me gusta estar incentivando a la gente para que se meta de lleno con los cómics o con la novela gráfica. El mensaje primero a nivel general es el noveno arte es muy variado, hay muchas opciones, no es un dibujo de niños, no son dibujos de muñequitos, igual que el cine, hay muchos géneros, mucho material de calidad, no de calidad, hay que darle la oportunidad al noveno arte. Y luego, respecto a mi obra, hice esta obra con pasión, con cariño, como un regalo a nuestro pueblo, no solo guanacasteco, sino nuestro país entero. Un material que sirva, que sea útil, no simple entretenimiento. Es un rescate de una parte de nuestra tradición oral y esta tradición que está en peligro de perderse por el tema de la modernidad. Entonces es un libro que debería estar en todas las bibliotecas, en todas las casas, para que los niños aprendan sobre la cultura. Ronald, muchísimas gracias por tu presencia y tu compañía en esta tarde en Portada. Gracias a usted, Roger, y bueno, hasta la próxima entonces. Nos vemos pronto, definitivamente así va a ser. Un saludo especial a María Antonieta López, gracias por el mensaje. Y gracias a todos ustedes que compartieron este espacio en esta tarde. Realmente la pasamos súper bien en compañía de Roddy Cap, este gran artista de novela gráfica costarricense, hablando pues de su vida artística y por supuesto centrando nuestra atención en Leyendas Habaneras. Este libro, esta novela gráfica con 7 leyendas tradicionales guanacastecas que se lo recomendamos, pues como le dijo Ronald en algún momento, pues es algo muy cultural para que también que los chicos en la escuela que aprendan de esta tradición oral y también para disfrutar un rato y por qué no hasta vacilar en familia, ¿verdad? Realmente es muy válido esas reuniones familiares o con amigos que, como le decía Ronald, las hacemos y contamos historias de miedo y demás y que al final hasta nos da cosilla, la verdad, irnos a dormir porque en ese trayecto nos pueden asustar. Entonces, bueno, este es parte de nuestra cultura. También, pues, por estar en el mes de la patria, pues quisimos hacer este programa especial con este tema y los invitamos a que estén en sintonía de nuestro Facebook, sobre todo, atentos a las publicaciones que estamos haciendo en los próximos días porque vienen muchísimos más programas, vienen muchísimos más proyectos que estamos trabajando para que usted disfrute desde la comodidad de su hogar. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Chao.